Educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Luis Daniel Álvarez Vanegas, PNI 30590. Amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves, a su vuelta al mundo semanal, a Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Pocaterra, en la coordinación general de producción Carlos Colmenares, en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Iniciamos haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores con sus dos aristas, dos estrategias fundamentales para que usted pueda convertir sus ideas, sus planteamientos, sus propuestas en opciones verdaderamente ganadoras. ¿Cuáles son esas ideas? Bueno, fundamentalmente la formación, cursos que cuentan además con el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela, cursos en oratoria, en técnica legislativa, en diseños de campañas comunicacionales, todo eso con los profesores expertos, cursos además que pueden hacerse de forma presencial, bimodal, remota, directa o a su propio ritmo. Tiene solo un rato, no sabe cómo hacer, bueno, le puede dedicar unos minutos a su ritmo y saca el curso como usted quiere y siempre con los mismos resultados, altos estándares de calidad, aval del CEP de Fases de la UCB. Pero además de eso, nuestro otro servicio, el de acompañamiento al emprendedor. Usted tiene esa propuesta, tiene un producto, lo ha diseñado, tiene una idea que considera puede impactar y puede cambiar y la lleva a cabo, la ejecuta, pero algo ocurre, no termina de dar ese paso entre la idea fructífera y el resultado favorable. Algo le falta y eso lo trabaja junto al equipo de Policreativa Consultores y descubrirá qué es lo que requiere, cuál es ese insumo que le falta para hacer su propuesta, convertirla en el aspecto diferenciador que los llevará directo al triunfo. Policreativa Consultores, síganos a través de nuestra página web y consulte también nuestras redes sociales, @Policreativa_Consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los ayuda a transformar una idea en un proyecto ganador. Policreativa Consultores. Bueno, empiezan los mensajes. La señora Yolanda nos dice: buen día, ya en sintonía 1420, sin fronteras pero con límites. Feliz día para todos. Un abrazo a la señora Yolanda. Yani Laibet nos dice: buenos días, saludos de la Universidad Metropolitana en Caracas. Bueno, un gran abrazo. La señora Yani Lobo, que nos saluda desde la Universidad Metropolitana. Saludos también a la señora Liliana, que incluso nos escribió, dijo: ya estamos en el check-in, ya estaba esperando en la sala nuestro abordaje, así que desde temprano la señora Liliana, escuchando Radio Sintonía 1420 AM para entrar de lleno con las informaciones. Y bueno, la noticia, yo les iba a decir la noticia del día, la noticia de la noche. Vamos a ver cómo decimos esto, de qué forma. Ya Luis Daniel Álvarez le puso misterio a la realidad, sí. Bueno, habría que empezar entonces señalando que José Gerí ya no es el presidente de Perú. Y uno termina riéndose porque, lamentablemente, más allá de la risa que esto pueda generar, es una tragedia lo que se está viviendo en el Perú. Perú es un país totalmente enreversado, es un país donde se ha perdido cualquier atisbo de estabilidad, y José Gerí, el hombre que no tuvo nunca contemplado llegar a la presidencia de Perú, que no tuvo capacidad real para ocupar ese puesto y que por avatares del destino terminó sorpresivamente llegando de la misma forma en que llegó, prácticamente encapuchado, terminó yéndose. Ustedes dicen: bueno, ¿cómo que encapuchado? Sí, porque entre las acusaciones que le hacen, que le llevan, que le dan al señor Gerí, está en que se reunió, como habíamos contado aquí en Sin Fronteras pero con Límites, con unos empresarios financistas, o más bien contratistas, en este caso del gobierno, con los que el señor Gerí se reunía, y él justificó que sí, que hubo ciertos encuentros, pero que él es un gran aficionado a la comida chino-peruana, entonces que él se iba a comer, que lo de la capucha era una coyuntura, que además de eso empieza con un tema de que él le había provocado salir a comprar algunos caramelos en la noche. Usted no sale a comprar caramelos en horas de la madrugada. Pero bueno, José Gerí lo hacía y terminó entonces costándole el poder a José Gerí. Ahí vimos a Gerí
riéndose, saliendo como si nada hubiese ocurrido. Incluso se va en el vehículo, en la camioneta que lo trasladó, y para la camioneta y se baja y se le va a dar declaraciones Gerí a la prensa, y resulta que no, se bajó fue simplemente para saludar y despedirse. Sin pena ni gloria el señor Gerí, después de unos 4 meses de mandato, terminó yéndose. Pero no es el presidente peruano que menos tiempo ha durado en el poder, eso podemos también verlo. Bueno, llegan mensajes aquí, llega un mensaje de Migdalia, nos dice, y lo del caso en pique y se extiende, tronco de cumpleaños tiene Andresito. El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de conducta inapropiada en un cargo público, dijo la policía británica. Las autoridades habían dicho previamente que estaban revisando las acusaciones de que una mujer fue traficada al Reino Unido por Jeffrey Epstein. La policía británica mantiene eso y vuelve Epstein a generar, el caso Epstein a generar polémica y salpica nada más y nada menos a la realeza británica. Ya había sido apartado el príncipe Andrés de algunas funciones, se le estaba dando un tratamiento distinto, incluso a nivel de indumentaria, pero bueno, complejo. El día de su cumpleaños 66 tiene entonces una celebración nada agradable porque ha sido detenido. Dice, incluso comunicado el Palacio de Buckingham, esto también es noticia de última hora, dice que las autoridades cuentan con nuestro apoyo incondicional, pero no deja de ser por supuesto incómodo lo que está ocurriendo y da de qué hablar a nivel de monarquía. Pero ya se veía que no era una posición sencilla la que tendría que afrontar el reinado. Y bueno, polémica la del príncipe Andrés, que las imágenes lo muestran con una mirada perdida. Por supuesto, creo que esas tomas que hicieron sirven para esto. Miraba lejos, a lo mejor sirve esa foto y lo ubica y lo posiciona en un momento bastante amargo que seguramente tendrá un impacto en la opinión pública inglesa y europea en general. Aquí llega un mensaje de José Rafael. ¿Qué me dice de Cuba? Sin comida, sin combustible, sin turistas. Cuba podría estar viviendo el momento de mayor incertidumbre económica que los residentes han soportado en décadas. Y aunque el Kremlin promete apoyo a Cuba, la verdad es que ese pueblo se las está viendo bien feas. Bueno, José Rafael y pasajeros de nuestra vuelta al mundo semanal, algunos indican que esto podría ser más fuerte que el periodo especial. El periodo especial es esa coyuntura que se vivió cuando cayó la Unión Soviética, que cesó el apoyo directo de la URSS a Cuba, empezó una política de una economía totalmente cerrada, que incluso lesionó a los cubanos, dejó ceguera, dejó malestar, dejó unas condiciones con secuelas bastante marcadas, y algunos decían se acaba el régimen cubano, y logró subsistir. Hay que ver cómo sale Cuba de todo esto, porque incluso hay algunos países que empiezan a restringir también ciertos envíos. Ya ha dicho Cuba, ha señalado también China, que van a colaborar, que van a ayudar, pero cada quien vive su propia realidad, habrá que ver hasta dónde. José Rafael complementa, es que si no hay petróleo no hay trabajo, y sin trabajo no hay comida, la poca que consiguen, pero comida. Pero no es muy grave la situación. A lo que plantea José Rafael yo agregaría algo, y es que no sabemos en realidad lo que pueda estar ocurriendo porque el control de la información en Cuba es totalmente restringido. Y que bueno, esas noticias empiezan a aparecer, hay que hacer seguimiento a la situación cubana y hay que hacer seguimiento a lo que ocurra con el príncipe Andrés y este caso de Epstein, todo lo que podría acontecer y cómo repercutiría la situación en la monarquía. Pero volvamos entonces al caso peruano. Les decíamos que termina entonces el gobierno de Gerí, sale por la puerta de atrás, un gobierno insignificante, dirá que podrá poner en el currículum que fue presidente del Congreso y que además de eso fue encargado de la presidencia de la República. Es una historia dramática la que vive el país, porque fíjense, todo empieza, el último presidente peruano que entregó el gobierno, habiendo cumplido su periodo, fue Ollanta Humala. Posteriormente vino Pedro Pablo Kuczynski, que renunció, tuvo que enfrentar una vacancia y terminó renunciando. Después vino Martín Vizcarra. Martín Vizcarra era el vicepresidente, estaba en funciones diplomáticas en Canadá, lo traen y lo colocan en el gobierno y tuvo también que afrontar algunos procesos de vacancia. Uno de ellos dejó a la señora Mercedes Arauz como presidenta, aunque ella, algunos la incluyen en la lista, otros no, porque en realidad ella había renunciado a su condición de vicepresidente, entonces no se computa. Terminó Vizcarra, quien finalmente salió del poder. Allá asumió Merino le ganó a Gerí, porque Merino solamente gobernó 5 días en medio de una represión absoluta que lo llevó a la salida. Y termina el periodo constitucional Sagasti, Francisco Sagasti, con algo más de carácter moderado,
con cierta posibilidad más bien, yo diría, de inercia y de dejadez del sistema. Bueno, que alguien termine el periodo. Entonces fue Sagasti. Allí vienen las elecciones y gana Pedro Castillo, el llamado Maestro Castillo con Perú Libre. Un hombre que habla de radicalismo, un hombre además con una estructura discursiva que dejaba mucho que desear, pero se convirtió en presidente. Salía por allí con un sombrero, con un lápiz grande que usaba en la campaña, y terminó Castillo en una jugada tragicómica que no fue más que una payasada a la clase política peruana, donde Castillo intentó dar un golpe de Estado, pero ni siquiera dicen que tan incapaz resultó el Maestro Castillo que ni eso pudo hacer bien. Dio un autogolpe, anuló al Congreso, pero al mismo tiempo el Congreso lo destituyó, e intentó el Maestro Castillo en una idea más bien para una serie, para crear inquietud, bueno, escapándose a la Embajada de México, no ni siquiera pudo llegar, lo detuvieron y finalmente fue condenado. Entonces fuera Pedro Castillo. ¿Quién asume el poder? La señora de los relojes, Dina Boluarte, una señora que era vicepresidenta, era una de las dos vicepresidentas del Perú, el otro, o la única vicepresidenta, porque el otro candidato no le habían permitido concurrir, entonces fue solamente con un abanderado, con un compañero de fórmula, el señor Castillo. La señora Boluarte, que había sido también, que había ocupado cargos en el Consejo de Ministros de Castillo, había dicho que ella no se prestaría a ninguna jugada, y si sacaban a Castillo ella se iría con él, porque no iba a ser cómplice de los sectores que querían desplazar al maestro y a su lenguaje de inclusión y de lucha a favor de los oprimidos. Bueno, salió Castillo y la señora Boluarte se le olvidó lo que había dicho y terminó asumiendo la presidencia y ganándose además el odio de aquellos que la habían llevado al poder, porque decían que ella había traicionado, y no logrando revertir el encono y la rabia que le tenían los sectores opositores a Castillo. O sea, nadie quería a Dina Boluarte. Ella sí quería mucho a los relojes, se vio involucrada en un escándalo de relojes de lujo, entre otras cosas, y terminó la señora Boluarte. Yo me acuerdo, y ustedes se reirán, en medio de la tragedia que esto puede representar. Cuando decíamos en el programa, la señora Boluarte sigue siendo presidenta del Perú. Y sí, terminó siendo presidenta del Perú por un tiempo y lograba sortear vacancias hasta que finalmente salió Dina Boluarte, y ahí es cuando entra José Gerí. ¿Quién es José Gerí? José Gerí es la apuesta de un sector de la política peruana a alguien que no representase, que no tuviese mayor aceptación. Primero, José Gerí no fue electo parlamentario. Ahí viene el primer caso. ¿En qué sentido? En que inicialmente Gerí no había sido electo Martín Vizcarra, el expresidente de Perú. Sin embargo, a Vizcarra le anularon la elección, y la interpretación fue que podían anular a Vizcarra, pero no podían dañar la voluntad ciudadana que había votado por el partido Somos Perú. Entonces que había que robar la lista, y de esta manera José Gerí, que no había sido electo, terminó entrando al Congreso. Esa manera de llegar por carambola lo terminó también llevando a ser presidente del Congreso peruano. Algunos dicen, para evitar que llegue una figura descollante que represente, si es que la hay. Yo la verdad, y es un comentario bastante duro, no observo allí en el Perú que haya ningún referente político de nivel que pueda conducir al país en este momento. Entonces pensaron eso para evitar que alguien, como dice el refrán, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces que alguien medianamente aceptable pudiese llegar. Para que eso no pasara, colocaron al señor Gerí en la presidencia del Congreso, y ante la vacancia a Dina Boluarte, como no hay vicepresidente en el Perú, terminó entonces el presidente del Congreso asumiendo funciones. Y así llegó Gerí, a quien la gente no conocía, a quien incluso confundían con un señor que se hizo famoso en las redes sociales, porque se parecía mucho a Gerí y salía bailando. A Gerí sí lo habían grabado en una de las fiestas, un hombre fiestero, además controversial por el seguimiento a distintas cuentas en redes sociales, unas cuentas que daban mucho que desear. Entonces terminó Gerí llegando, acusado además de tráfico de influencias, de ciertas actitudes hacia algunas asistentes, de negar cosas que en realidad ocurrían, por ejemplo, visitas de asesoras al Palacio de Gobierno que terminaban saliendo al día siguiente, y Gerí decía que no habían estado, y en el libro de visitas decía que sí. Entonces tuvo Gerí que enfrentar tuvo que enfrentar unos procesos de vacancia desde el momento en que llegó. Finalmente terminan sacándolo de la presidencia, y ahí viene otra polémica, porque ¿quién asume? El primer vicepresidente del Congreso es un parlamentario de esos hombres muy hábiles de la política, como es Fernando Raspigliosi. Raspigliosi es un personaje controversial que genera ruido, que ha pasado de partido en partido,
que fue una figura muy unida, Fernando Rospigliosi, a Alejandro Toledo, y terminó con el fujimorismo. Y Rospigliosi dijo que él no iba a asumir porque su partido no quería formar parte de la nueva directiva que iba a darse. Entonces, incluso él lo graban, lo dejan, le toman un audio en medio de una discusión parlamentaria, le dejaron un micrófono abierto y él dice, bueno, nos quedaremos 2 días sin presidente. Imagínense la frase, algunos dicen, no hay 2 días sin presidente. Rospigliosi es la cabeza del Congreso porque no hay presidente del Congreso y le toca entonces eventualmente asumir la conducción de la primera magistratura. Si pasa algo, le tocará a él decidir. Pero él convocó a sesión y la sesión se terminó dando el día de ayer con 4 candidatos para suceder, esto es bueno recalcarlo, suceder a José Gerí como cabeza del Congreso peruano, que a su vez tendría que asumir. Algunos dicen, bueno, eligieron presidente. En realidad se elige presidente por añadidura, porque se estaba escogiendo era a la cabeza de la mesa directiva. Y aparecen 4 candidatos: Héctor Acuña, de Honor y Democracia; Edgar Raimundo, del Bloque Democrático Popular; María del Carmen Alba, de Acción Popular; y José María Balcázar, de Perú Libre. En esa primera votación, Héctor Acuña, de Honor y Democracia, obtuvo 13 votos, eso fue ayer; Edgar Raimundo, del Bloque Democrático Popular, 7; María del Carmen Alba, 43; y José María Balcázar, 46. Hubo además un voto en blanco y 7 votos nulos. No alcanzó ninguno lo que se requería, que eran 59 sufragios. Así que tocó convocar a una nueva votación entre los 2 candidatos más votados. Entonces vamos a parar un momento allí para leer mensajes, porque se activaron ustedes aquí en la mensajería de texto. Siguen escribiendo. Bernardo nos dice, bueno, es que el planeta está alborotado. ¿Qué me dice usted acerca de que Estados Unidos estaría listo para atacar Irán, pero según se comenta, Trump no ha tomado una decisión final? ¿Cuál cree usted que será el desenlace? Bueno, Bernardo, algunos dicen que no ha tomado la decisión de atacar Irán porque Irán no es cualquier país del mundo. Es un país que tiene tecnología nuclear y que tiene un ejército acondicionado y que tiene una capacidad de responder que puede incluso afectar a aliados de Estados Unidos en la región, por ejemplo, Irán. Es muy distinto amenazar con atacar Nigeria, como ha hecho Trump, que atacar a Irán. Cuidado con eso, porque ahí sí puede haber una hecatombe, por supuesto sin ser alarmistas. Entonces dicen que eso es lo que está ocurriendo y que Irán sí tendría capacidad de responder. Bueno, dice Jairo por acá, bueno, es que en el Perú hay un caos. Alcázar se convierte en el 8º mandatario de la presidencia de Pablo Kuczynski en medio de toda una década de inestabilidad política en el país. Y agrega el señor Antonio Domínguez, oyente consecuente de nuestro programa, dice, verdaderamente dramático que en Perú no terminen los presidentes, no duren como tales mucho tiempo, que ninguno termine, y cuando terminan, sabe que van a la cárcel, porque esa es otra. Los referentes de la política peruana totalmente desdibujados y en una actitud de confrontación con la misma justicia. El caso de Humala, el caso de Kuczynski, el caso de Toledo. Alan García se suicidó porque estaba en medio de una investigación y cuando fueron a detenerlo se suicidó. Martín Vizcarra también investigado. No, dramático es poco, señor Domínguez. Dramático es ser elegante, porque es una catástrofe hecha país. Él sí nos dice, pues sí, hoy en los cómics sale un niño llorando porque en el examen le piden que enumere los presidentes del Perú desde el 2018 al 2026. ¡Qué embrollo! Bueno, él sí, es que da risa, pero así es. Cuesta hacer seguimiento a la realidad peruana con una clase además política irresponsable. Y voy más allá, lo que se vislumbra que pueda llegar tampoco es que genere tranquilidad. Una cantidad de candidatos con un sistema que va a cambiar. Reaparece el Senado peruano en las próximas elecciones. Y además los mismos nombres. Y sale Carlos Tubino, por ejemplo, que fue parlamentario del fujimorismo, ahora aspira a ser senador. No hay más nadie en la política peruana, ¿no? Son siempre los mismos nombres, las mismas figuras. Ahí está Keiko Fujimori, otra vez candidata presidencial, a ver si ahora sí logra llegar. No, es patético lo que vive el Perú. O sea, el pobre niño, yo creo que el niño no es el único que llora, llorarán todos, no por el número de presidentes que tengan que colocar cuando se los pregunten, sino por la cantidad de elementos que se repiten y la poca transparencia y fluidez de la política. Pedro Durán dice, buenos días, al parecer la carambola se han dado muchos casos, sí Pedro, así es, terminan llegando porque están en el lugar y en el momento oportuno. Dice aquí Eleazar, muy buenas tardes, ¿qué opinas de la situación internacional por petróleo y minerales? Bueno, habrá que ver, Eleazar, si la nueva guerra va a ser por el petróleo, va a ser por el agua o va a ser por la energía y la tecnología. En todo caso,
el tema de los minerales da de qué hablar por las tierras raras y por lo que representa. Fíjense que incluso el gran debate ahorita en Ucrania, la discusión que se está dando en algunos países como la República Democrática del Congo va por el tema de los minerales. Ulises Useche dice, ahora, ¿cuál de esos tiene mejor aceptación? Nos imaginamos que Ulises se refiere a la propuesta de los candidatos peruanos. Bueno, Ulises termina ganando Balcázar, pero ya vamos a ver que a lo mejor no es la mejor opción. Y eso no significa que las otras opciones lo hubiesen representado, tampoco. Pero yo creo que panorama oscuro y la meta es tratar de terminar el gobierno. Hay elecciones en 2 meses. El nuevo gobierno asumirá en unos 4. Por lo menos que trate de aguantar. Dice Oscar Eduardo, doctor, buenos días. ¿Usted cree que Irán afrontará las consecuencias si no llega a un acuerdo con Estados Unidos? La semana pasada afirmó que un cambio de régimen en Teherán podría ser lo mejor que podría pasar. Ordenar a los militares que entren en combate es el deber más serio de los presidentes, y es que yo creo que una gran guerra que podría acabar costando miles de millones de dólares y un número desconocido de vidas estadounidenses e iraníes podría desencadenar enormes repercusiones militares y económicas en Medio Oriente. Oscar Eduardo, el planteamiento allí es muy claro. Oscar Eduardo hace una radiografía muy clara. No es cualquier adversario Irán. El tema de un cambio de régimen en Teherán podría ser la alternativa. Lo que pasa es que no se vislumbra. Y lo que Estados Unidos pareciera, no Estados Unidos, el presidente Trump pareciera estar apostando es por la reaparición de la familia imperial iraní, en este caso el hijo del Shah, que no representa absolutamente nada para la clase social en Irán. Es un señor que se fue con su familia hace unas 5 décadas, que habla como ser la alternativa cuando no maneja la idiosincrasia iraní. Irán es otro país, tiene que salir la alternativa desde dentro. Recordemos que el régimen teocrático terminó aplastando y silenciando a las voces que habían hecho la revolución contra el régimen imperial, que además era un régimen corrupto y era un régimen represivo. La gente habla, bueno, la revolución islámica, pero es que no era la revolución islámica. Los sectores radicales desde el punto de vista religioso se quedaron con el poder, pero ahí había otros actores. Entonces la mejor opción que podría verse es buscar una transición a lo interno de Irán, con gente que conozca Irán, con gente que sepa cómo se vive en Irán y con un movimiento que trate de ajustar algunas cosas. En Irán, si hay en este momento, eso es importante resaltarlo, un viraje. Hay gente que empieza a cuestionar el orden dado, que habla de que ese llamado religioso a una obediencia absoluta está en entredicho, que la mujer tiene derecho a salir sin velo y en caso de usar velo no debe ser golpeada ni lastimada porque se coloque mal el velo, a juicio de esa orwelliana policía de la moral que establecen allí. Pero llamar a una salida violenta en un país como Irán puede desencadenar. Yo hoy, Oscar Eduardo, insisto, sin ánimos de ser alarmista ni de crear zozobra, Oscar Eduardo nos dice aquí, podría terminar costando miles de millones de dólares y un número desconocido de vidas estadounidenses e iraníes. Yo diría, Oscar Eduardo, que podría terminar costando al mundo, porque esto podría desencadenar una catástrofe nuclear. Entonces yo espero que haya mediación y que internamente las fuerzas provoquen el avance a un régimen distinto en Irán. Sencillo, no es fácil, pero ahí habría que tratar de trabajar. Dimas dice, la situación geopolítica mundial se divisa con una alta volatilidad. Demasiada, Dimas, muy alta. Eso genera inquietud. Oscar Eduardo dice, un pacto que Teherán pudiera ofrecerle a Trump podría ser uno que el presidente jamás aceptaría, ya que los iraníes no quieren hablar de sus misiles balísticos ni de su red regional de intermediarios. Bueno, Oscar Eduardo, pero ahí habría que negociar. Y si Trump escucha a los asesores y es hábil, sabe que podría evitar una catástrofe. Insisto, Irán no es Nigeria. Irán tiene energía nuclear. Ciro nos dice, buenos días, no se olviden que Trump no puede permitirse políticamente emular el acuerdo nuclear alcanzado por la administración Obama, que él mismo destruyó. Entonces Ciro complementa, vi que el New York Times citó fuentes iraníes que afirman que Irán ha mostrado su disposición a suspender el enriquecimiento de uranio de 3 a 5 años a cambio de un alivio de las sanciones. Bueno, lo que dice Ciro es cierto otra cosa. Acuérdense que Trump vendió en su campaña que él era un hombre distinto. Y en el primer gobierno, ustedes saben que yo soy muy crítico del esquema del presidente Trump, pero aquí hay que admitirlo, Trump en su primer gobierno cumplió, no abrió ninguna guerra, a diferencia de Obama, a diferencia de los otros presidentes que sí involucraron a Estados Unidos en conflictos. ¿Y qué decía Trump? Que él no iba a abrir guerras porque los Estados Unidos tenían que verse a sí mismos y él no tenía por qué mandar a los soldados estadounidenses a pelear otros conflictos. Entonces es muy difícil que quiera inmiscuirse en un asunto que puede terminar costándole el poder. ¿Por qué? Porque los sectores de
el Estados Unidos fuerte que cree que hay que aislarse. El Estados Unidos fuerte me refiero en el núcleo de los llamados cuello rojo, que a ellos no les importa el posicionamiento estadounidense, les importa vivir bien, les importa crecer. Algunos dicen, bueno, pero una economía de guerra no solo podría implicar crecimiento financiero, sino que también puede hacer que la mano de obra se tenga que ir a pelear. Entonces no terminaría convenciendo. Entonces yo creo, Ciro, que en este caso él tendría que ver más bien una negociación, y eso podría cumplirle el sueño que tiene de ganar el premio Nobel de la Paz, porque va a decir que él evitó una guerra con Irán. Entonces cuidado, termina sentándose y termina, acuérdense que Trump en el fondo no puede ver a un tirano porque empieza a hacer carantoña, la manera en que trató a Putin en Alaska, la forma en que se reunió en su momento con el presidente de Corea del Norte, la manera, o el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, la actitud edulcorada hacia el líder de China, hacia Xi Jinping, el nuevo gran timonel, como lo llaman algunos. Entonces, quién sabe, también termine con Irán algún acercamiento y veamos allí alguna forma que ponga a Trump en otro plano, no el del carácter bélico, sino el del entendimiento. Dice Salvador Luis Daniel, Trump debería ayudar a Venezuela a recuperar el Esequibo de Venezuela. Bueno, Salvador, ahí debería aprovecharse esta coyuntura que se está dando para plantear algunos temas, entre esos ese, que se avance en una solución al tema del Esequibo, al cual, por cierto, buen comentario de Salvador, no podemos dejar de prestarle atención. Entonces siempre es bueno hablar de la situación del Esequibo. Mirta dice, hola, felicitaciones por su programa. Gracias, Marta. Una pregunta, ¿por qué ahora podría ser el momento de atacar a Irán desde su punto de vista? Que yo no creo, Mirta, que este sea ni este ni ninguno, pero sobre todo por la naturaleza de Irán. Irán no es Fiji, Irán no es Níger, ni Nigeria. Irán no es un país más en el mapa. Irán es un país con un ejército fuerte, con una situación interna que podría provocar, por la fidelidad que hay hacia la identidad nacional, una respuesta. E Irán es un país con tecnología nuclear. Entonces yo no veo, Mirta, que haya un ataque. Te dirá, bueno, pues ya lo hubo, un ataque concreto a unas instalaciones militares, a unas instalaciones de enriquecimiento de uranio, pero de ahí avanzar a invadir, además un país geográficamente complicado como es Irán, creo que hay un trecho largo. Salvador dice, los chinos se están preparando con los robots para no enviar soldados en un futuro. Bueno, y deben tenerlo, Salvador, porque China ha avanzado mucho a la calladita en ese tema. Bueno, Mirta habla de existen razones estratégicas para hacerlo, se refería a lo de Irán. Yo más bien creo, Mirta, que no es momento de atacar Irán. Gabriel dice, recordemos ese deseo de Trump de pasar y quedar en la historia, así que poner fin a la intensa guerra fría con Irán que ha atormentado a todos los presidentes estadounidenses desde Jimmy Carter, le aseguraría ese lugar en la historia que tanto desea. Yo coincido con Gabriel, cuidado con Trump, asoma, se pone duro, gritón, manotea, mueve la melena, juega golf y da una declaración, pero al momento podemos verlo negociando para decir, yo evité una catástrofe nuclear, cosa que no hicieron, y así, como hablábamos un rato de la lista de presidentes peruanos, él hará la lista de presidentes estadounidenses que no lograron sentar a Irán, y él sí lo consiguió a través de su actitud de liderazgo, y verá cerca la posibilidad de tener su premio Nobel. Salvador nos dice, yo nunca he estado de acuerdo con sanciones que llevan a los pueblos a miseria, guerras, enfermedades donde padecen muchos seres humanos, también animales y contaminación ambiental. Estoy de acuerdo, Salvador, porque esas sanciones generales no llevan a nada. Ahí está el ejemplo cubano. Pasa trabajo el cubano de a pie, no pasa trabajo la nomenclatura del Partido Comunista. Las sanciones personalísimas, bueno, es una potestad que tiene cada estado, pero esas sanciones genéricas y generales parecieran no llevar a nada. Alejandro dice, buenos días, desde Puerto La Cruz, doctor. Trump podría no tener una mejor oportunidad. Podría decirse que el régimen nunca ha estado tan débil. Sus aliados regionales como Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano, que antaño eran una póliza de seguro contra un ataque externo, han sido destrozados por Israel. Por otra parte, el gobierno iraní se enfrenta a la peor crisis interna de su historia. La incertidumbre sobre la sucesión revolucionaria tras el fallecimiento del líder supremo, el ayatollah Ali Jamenei. Si Irán es un país... Bueno, eso alega Alejandro, y Alberto complementa, sí, Irán es un país que están preparados. Yo, Alejandro, diría, es una crisis interna, hay problemas, las mujeres salen, pero completo las inquietudes de Alejandro, las respondo con el comentario de Alberto, sí están preparados, y a lo mejor la idea es, bueno, si no es para mí, no es para nadie, nos van a atacar, vamos entonces a desatar una hecatombe nuclear, y eso podría estar ocurriendo, que no les importe, porque algo ha demostrado la estructura gubernamental de Irán, no les importa absolutamente nada, y son capaces de llevarse por el medio manifestaciones. Y dice Alberto, wow, los chinos calladitos han avanzado mucho, muchísimo, Alberto. Entonces, bueno, nos animamos con los comentarios, esa es la idea, todos activos. Entonces, hagamos algo, vamos a identificar la emisora
y directamente regresamos. No pongamos la música todavía, identificamos emisora y regresamos para contarles el desenlace de la situación peruana y hablarles de quién es el nuevo jefe del Congreso y por ende presidente del Perú. Ya venimos aquí a nuestra vuelta al mundo semanal en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Regresamos Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Hacemos publicidad. Recordamos que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com y síganos a través de las redes sociales @policreativa_consultores. Policreativa Consultores los guía, los forma, los ayuda y los asesora para que esa idea encuentre el factor diferencial y se convierta en una propuesta de triunfo que los lleve a incidir favorablemente en su entorno y en su vida particular. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a seguir. Recuerden que los programas quedan también en 2 repositorios, en el YouTube y en el Telegram. Ahí pueden escuchar. Luis Daniel habló de un tema, me interesa hacer seguimiento, escuchen lo que se dijo, vamos a revisar, vamos a hacer el ejercicio de cuántos presidentes peruanos ha habido en los últimos años. ¿Dónde encontramos los programas? En el Telegram y el YouTube, además es de la misma manera, el nombre es el mismo, @Luis Daniel Álvarez V Radio, @Luis Daniel Álvarez V Radio, la V es de Vanegas, V. Entonces sería mi primer nombre, mi segundo nombre, mi primer apellido, Álvarez con Z al final, y la primera letra de mi segundo apellido, la V de Vanegas, y radio. Luis Daniel Álvarez V Radio. Suscríbanse al Telegram, suscríbanse al canal YouTube y ahí quedarán los programas. Bueno, continuamos, que la agenda es larga, movida y animada. Nos dice Padrón: Luis Daniel, me gustaría realizar un programa relacionado con la posición internacional entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, Padrón, vamos a pasarlo a producción para preparar entonces un programa especial sobre la realidad estadounidense. Yo incluso la ampliaría un poco, no diría solo entre Venezuela y Estados Unidos, diría la presencia de Estados Unidos en la región. Creo que ahí podríamos avanzar también a entender cómo posicionamos el tema y cómo Estados Unidos incide en los distintos actores. Pero bueno, vamos a seguir porque habíamos dejado incertidumbre respecto a la segunda ronda de votación para escoger a la cabeza de la mesa directiva del Congreso de Perú. En esa segunda vuelta, algunos grupos manifestaron que no participarían en la sesión, que no estaban de acuerdo con tener que elegir entre 2 extremos, y finalmente María del Carmen Alba obtuvo 46 votos por 60 de José María Balcázar. No hubo votos en blanco y hubo 3 votos nulos. De esta manera, José María Balcázar, un abogado controversial de 83 años de edad, se convierte entonces en el presidente de la mesa directiva del Congreso de Perú y por ende presidente en funciones del país. Balcázar es un personaje que ha militado en varias organizaciones. Pareciera que eso es una constante también en la estructura política peruana. La gente cambia de partido como cambian de franela, pero en este momento Balcázar está en Perú Libre. Es decir, todo lo que hemos tenido que transitar desde Pedro Castillo, y resulta que el gobierno aparentemente, decimos aparentemente porque puede salir, la gente creía que Gerí iba a conducir al país por lo menos hasta la estabilidad del nuevo proceso, pero si todo transcurre como se espera, terminará entonces el periodo Perú Libre, es decir, el mismo partido de Castillo regresa a gobernar y lo hace no con el maestro Castillo, sino lo hace con José María Balcázar, un hombre además, como les digo, controversial, declaraciones bastante fuertes, ha sido acusado de indicar y de defender el matrimonio infantil e incluso temas bastante controversiales en torno a las relaciones de los menores de edad, y adicionalmente Balcázar fue destituido de su cargo de juez o de su alto cargo en el Poder Judicial por el Consejo de la Magistratura por haber desconocido un tema que era cosa juzgada, una sentencia firme. Él la revirtió, entonces fue destituido, él después se le quitó la destitución y pasó a ser sancionado por la Sala Plena, y luego terminó otra vez siendo destituido. Él intentó un recurso y no prosperó, pero la prensa peruana o algunos de los medios peruanos abren sus ediciones hoy diciendo que ha llegado al poder un controversial abogado que además de eso es un hombre de la izquierda radical. Eso es lo que algunos terminan evidenciando. Por ejemplo, aquí El Comercio de Perú, que es un medio importante,
pone de titular: José Balcázar, el oscuro historial del izquierdista radical que el Congreso eligió como nuevo presidente de la República. Y agrega aquí: defensor del matrimonio infantil. Ponen: el legislador de Perú Libre fue elegido este miércoles como presidente del Congreso y por lo tanto como nuevo presidente de la República. Empiezan las inquietudes: quién le dio el poder, cómo llegó, qué hay por detrás. Algunos dicen que es la misma gente que llevó a Castillo. Ya ha dicho el entorno de Balcázar, él no va a indultar al maestro Castillo, porque algunos dicen que la manera de cautivar a los más radicales fue ofreciéndoles el indulto a Castillo. Él dice que eso todavía no se dará y que habría entonces que esperar un tiempo para ver qué se hace, y que eso corresponderá en todo caso a otro gobierno. Bueno, el hecho es que José María Balcázar se convierte en presidente, como decimos, un hombre bastante fuerte en sus posiciones, de un país que terminó siendo lamentablemente un remedio y terminó siendo un chiste, un país con una enorme estabilidad en su momento, que hoy termina ahogado y destruido completamente por una clase política que no tiene mayor posibilidad de incidir. Y vamos a repetir, suena fuerte, pero así hay que decirlo, lo que pueda venir tampoco indica que habrá estabilidad y que habrá tranquilidad. Cuando uno observa los nombres de la cantidad de candidatos, dice, bueno, si aquí habrá que escoger al presidente, lamentablemente no se escogerá al mejor, sino probablemente al menos malo. Entonces, bueno, la realidad peruana que nos ha llevado buena parte de nuestro programa de la mañana de hoy, pero que había que hacerlo porque terminó lo que era un tema esperado, terminó concretándose. La salida de José Gerí, que por cierto, ayer a algunos nos generó curiosidad ver la sesión y lo llamaban a votar porque él seguiría siendo parlamentario, y Gerí por supuesto no estaba en la sesión. El ahora expresidente peruano que contra todo pronóstico llegó a la primera magistratura, y así como llegó terminó yéndose, probablemente sin que buena parte de la sociedad lo conociera. Pero podemos irnos a otras latitudes para tocar otros temas que también están en la agenda informativa de hoy. Bueno, ya lo habíamos dicho la semana pasada, había sido la mayor votación del Partido Liberal Democrático de Japón, y definitivamente Sanae Takaichi fue ratificada por el Parlamento, por la Cámara Baja del Congreso de Japón como primera ministra. Obtuvo 354 votos de 464. La oposición presentó a Yuichiro Tamaki del Partido Democrático por el Pueblo, que consiguió 50 votos y quedó en el segundo lugar. En la Cámara Alta no hay mayoría de la coalición gubernamental, y eso hace que haya que ser comedidos en ciertas medidas. Ahí Takaichi obtuvo 123 de 246 votos en la Cámara Alta. Bueno, con esto logra de todas maneras Takaichi tener el respaldo para impulsar reformas en materia de rearme. De hecho, hablan de un ajuste que podría implicar en el presupuesto mayor cantidad de fondos para el tema del armamentismo, vendrán medidas de restricción migratoria y se hará un ajuste fiscal. A nivel de gabinete habrá muy pocos cambios, las grandes carteras terminarán siendo ocupadas por quienes venían ejerciendo con Takaichi el poder. Un detalle curioso de esto que me gustaría que le prestaran atención: fíjense la fuerza con la que logra el poder el Partido Liberal Democrático de Japón. O sea, controla con un partido con el que salió prácticamente todo, pero su fuerza es considerable. Bueno, logró entonces el partido obtener los votos para que el exministro de Justicia, Eisuke Mori, ocupase la presidencia de la Cámara Baja. Sin embargo, y aquí viene algo que a mí particularmente me parece admirable, y es lo que quiero que escuchen, Keiichi Ishii, que es un opositor, va a ocupar la vicepresidencia de la Cámara Baja de Japón, sin necesidad. Tiene la mayoría el Partido Liberal Democrático, con el socio que tiene, para imponer los cargos que quiere llevar, y de hecho controlará las comisiones donde se debaten y se discuten las normas y se fija la agenda legislativa. Pese a ello, a la oposición le dan representación, porque la oposición es fundamental para que haya entendimiento, para que haya capacidad de avance, y eso reconoce el partido mayoritario en Japón, que tiene que darse una mano extendida para que la oposición tenga también capacidad de actuar. Así que muy bien por el Partido Liberal Democrático. A mí los planteamientos que hace la señora Takaichi y que lleva su gobierno me generan cierta inquietud, pero temas como el que acabamos de hablar, de reconocer a la oposición un puesto de conducción en el legislativo, a mí me resulta admirable, y me parece además que es un elemento que hay que llevar y que hay que reivindicar y aplaudir. Así que bien en este caso por el Partido Liberal Democrático, y bien por la cultura política japonesa, que es de amplitud.
Bueno, de allí podemos irnos a un lugar muy cercano, a Corea del Sur. Incluso ahí hay noticias, vamos a ver si hay alguna información de última hora, porque hay algunos elementos sobre el controversial expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Acuérdense que Yoon Suk-yeol fue noticia porque hace algunos meses intentó impulsar una ley marcial que iba a darle poderes absolutos, y bueno, eso terminó enredándole la administración y terminó saliendo, hombre que además se entregó a temas relacionados a la fe y que ha sido acusado por diversas medidas. El actual partido de gobierno, que no es el mismo partido de Yoon Suk-yeol, es un partido que estaba en la oposición a su gestión, ha pedido la pena de muerte. A él lo acusan de insurrección y de otros 3 delitos relacionados con esta acción de la denominada ley marcial que intentó aplicar. En todo caso, pide a este partido la pena de muerte. Ya fue condenado por uno de los delitos vinculados o relacionados a este caso, que fue la obstrucción de la justicia, a 5 años. A él lo acusan, entre otras cosas, de haber fraguado una crisis con Corea del Norte en cuanto a unos drones que aparentemente venían desde Corea del Norte, pero dicen que Corea del Norte no tenía nada que ver, sino que era él para buscar una justificación que pudiese implicar la ley marcial bajo el argumento de que había una amenaza de sectores norcoreanos para tratar de invadir Corea del Sur. Y entonces él iba a generar esa situación que le tendría que llevar a que le otorgasen poderes especiales y de una u otra manera terminar entonces avanzando en torno a la perpetuidad. Por cierto, ya hay noticias que salen acá, condenado a cadena perpetua por liderar una insurrección. Un detalle, en Corea del Sur, aunque existe la pena de muerte, las condenas a muerte son normalmente suspendidas. Se mantenían en esa forma. Bueno, en este caso ha sido condenado a cadena perpetua por esa efímera aplicación de una ley marcial que terminó dejando al país en una zozobra y que además de eso partía de un supuesto que no existía, que era el aparente ataque de Corea del Norte con actores que estaban a lo interno. Esa ley marcial prefería o buscaba más bien desarticular a los actores de oposición para darle más poder a él. Entonces, bueno, terminó siendo condenado a cadena perpetua el polémico y controversial expresidente Yoon Suk-yeol por ese intento de insurrección. A él le siguen otros casos, hay otros delitos por el que lo están investigando, unos relacionados incluso a temas de corrupción. Entre ellos ya fue condenada Kim Kyung-hee, que fue la esposa, fue primera dama de Corea del Sur, esposa del ahora condenado a cadena perpetua Yoon Suk-yeol, que fue condenada a cerca de 2 años por corrupción. Entonces, bueno, termina siendo un proceso de reflexión en un país que ha logrado avanzar en la institucionalidad, ha logrado establecer algún crecimiento y lamentablemente por estas posiciones personalistas termina creándose un gran daño. Hay una noticia que no es reciente, ocurrió hace unos meses, pero no la habíamos dado y creo que vale la pena a efectos de la contabilidad electoral que siempre hacemos en Sin Fronteras, pero con límites, que es que ganó las elecciones en Uganda Yoweri Museveni, de 81 años de edad. Bueno, tiene 40 años gobernando Uganda. Yo cuando preparábamos el programa dijimos, oye, no habíamos mencionado el triunfo de Museveni. Valdrá la pena decirlo, porque eso, la noticia más bien sería que perdió las elecciones o que terminó yéndose. Pero bueno, vale la pena que lo digamos. Obtuvo en su momento el triunfo con 71,65% frente al 24,72% de Bobi Wine. Bobi Wine, el candidato de oposición, dice que él no reconoce los resultados, pero ahí sigue Yoweri Museveni compitiendo con el dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y con Paul Biya, de quien hablamos también hace algunas semanas, porque ganó las elecciones en Camerún como los dictadores con más tiempo, las personas con más tiempo en el poder en los países africanos. Y en tema electoral, también hacer un comentario sobre las elecciones en un país que siempre se recuerda por las tragedias climatológicas, un país sumamente poblado, un país además empobrecido, que es Bangladesh, y que fue noticia hace algún tiempo por una rebelión, una revuelta ciudadana, un gran movimiento popular que sacó del poder a la señora Sheikh Hasina y a la Liga Awami, partido que tenía décadas o años más bien en el poder de manera directa e indirecta, y se produjo entonces una gran movilización que ubicó a Bangladesh en el mapa internacional y empezó a generar centimetraje en las informaciones.
En este caso, ya sin la influencia de la señora Hasina, que además fue condenada, y ella había condenada en ausencia porque había logrado salir de Bangladesh rumbo a India. Recordemos que Bangladesh era parte de Pakistán. Estuvo allí e India. Sheikh Hasina fue condenada a muerte en el mes de noviembre de 2025, pero como decimos, acusada de crímenes de lesa humanidad. Pero como hemos indicado, ella había escapado hacia India, donde está y le brindan protección. Bangladesh era el Pakistán oriental que con ayuda de India se independizó y se formó en el año 71 lo que es Bangladesh. Bueno, en este caso hubo elecciones, las primeras elecciones sin la posibilidad de que el partido de la señora Hasina pudiese participar. La señora Hasina, de la Liga Awami, es además hija de un emblemático dirigente de la oposición, una figura importante que incluso llegó a ocupar también cargos muy relevantes dentro de la estructura política de Bangladesh, del Sheikh Mujibur Rahman, que era el líder fundador y considerado padre de la patria. No sé si ustedes recordarán que en medio de las revueltas la gente destruyó las estatuas del Sheikh Mujibur Rahman porque lo consideran también parte de ese legado de la Liga Awami. La Liga Awami era el partido de gobierno Awami de Bangladesh, partido fundado en el año 49, que fue uno de los partidos independentistas. Entonces este líder fue presidente de la República en los años 70 y su hija llegó a ocupar entonces el cargo de primera ministra. Cuando se generó toda esta revuelta, Hasina terminó marchándose y quedó entonces el país a merced de una enorme inestabilidad que llevó a que la situación se decantara por el nombramiento de Mohamed Yunus. Mohamed Yunus fue ganador del Premio Nobel de la Paz por su política de afianzamiento de la banca popular. Y Yunus, como una figura técnica, un tecnócrata, tenía que conducir al país en las difíciles horas de la transición hasta que hubiese nuevas elecciones. Acaba de decir Mohamed Yunus, terminó la pesadilla. Llegamos a un nuevo país. Por cierto, la Liga Awami no participó en estos comicios, no la dejaron concurrir. En este caso termina ganando el Partido Nacionalista de Bangladesh, que obtiene 212 escaños frente a 77 de Jamaat-e-Islami, que es una formación de carácter musulmán. Implica además, se ha dado un respaldo a la creación de una nueva constitución y todo indica que el líder del Partido Nacionalista de Bangladesh, Tariq Rahman, será entonces el nuevo primer ministro. Bueno, veremos si se acabó la pesadilla, esperemos que así sea, que haya un amanecer de esperanza y de libertad en el pueblo de Bangladesh, que bastante necesita después de ese régimen personalista de la Liga Awami y de la señora Hasina, que terminó siendo condenada a muerte en ausencia porque huyó hacia India después de haber orquestado una masacre frontal contra todos aquellos que se oponían y que habían salido a manifestar, a pedir democracia en Bangladesh. Bueno, importante que tengamos eso también en el tintero. El caso de Bangladesh, que es un país del que se habla muy poco. Bueno, hacemos publicidad y recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores, ese entramado profesional que con mística, dedicación, entrega y profesionalismo los guía, los forma, los asesora y los ayuda a encontrar ese carácter diferenciador de su producto, de su idea, de su propuesta, para hacer que de una simple idea salga una gran alternativa. Policreativa Consultores los forma, los guía y los acompaña en hacer realidad sus planteamientos. Policreativa Consultores. Bueno, nos vamos entonces, programa movido, contento con la participación de nuestros pasajeros de nuestra vuelta al mundo semanal. Acuérdense que quedan los programas tanto en el YouTube como en el Telegram, @LuisDanielAlvarez de Radio. Bueno, nos vamos entonces, recordando en la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, ahora va a tocar empezar a decir que ¿quién gobierna Perú? Bueno, sigue siendo Balcázar el presidente de Perú hasta que le apliquen alguna vacancia y seleccionen a otro. Bueno, ya veremos entonces qué ocurre. Por lo pronto creo que nada mejor que un vals peruano que dice nube gris. Yo creo que somos elegantes diciendo que hay una nube gris, porque lo que hay es una enorme turbulencia y unos nubarrones terribles en el horizonte peruano. Bueno, por lo menos nube gris. Bueno, hasta el próximo jueves, Dios mediante, aquí en Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Un gran abrazo para todos.